Cuentan las historias más viejas, esas que se susurran junto al fuego cuando el viento sopla fuerte, que hace tanto tiempo, en la tierra de Grecia, nació un niño llamado Aquiles. No era un niño común, porque su sangre mezclaba dos mundos. Era hijo del valiente rey Peleo, un mortal, y de la hermosa Tetis, una ninfa del mar, una diosa de las olas. Y como toda madre, Tetis sentía por su hijo un amor tan inmenso que estaba dispuesta a desafiar hasta el mismísimo destino para protegerlo. Así fue que una noche sin luna, con su pequeño en brazos, viajó hasta los confines del mundo conocido, a la orilla del río Estigia, un río oscuro y poderoso cuyas aguas negras separaban el mundo de los vivos de los muertos. Se decía que un baño en esa corriente mágica volvía a cualquier ser invulnerable, inmune a toda herida. Con el corazón en la boca, la ninfa sumergió el cuerpo de Aquiles en el agua helada y silenciosa. Lo sostuvo con una fuerza que era puro amor y miedo, agarrándolo firmemente por el talón del pie izquierdo. El río cumplió su promesa, y la piel del niño se volvió más resistente que el acero. Pero, como suele suceder en estos cuentos, siempre hay un detalle, una letra chica en el pacto con lo inevitable. Ese pedacito de piel por donde su madre lo sostuvo, ese talón, quedó como el de cualquier hombre. Una pequeña falla, un secreto terrible en un cuerpo hecho para la gloria. Para que un león se haga fuerte, no puede crecer entre algodones. Tetis lo sabía, y por eso se lo llevó lejos de los lujos del palacio. Cruzó valles y escaló las laderas del monte Pelión hasta llegar al hogar del maestro más sabio que existía, el gran centauro Quirón, un ser increíble, mitad hombre y mitad caballo, con la paciencia de las rocas y la fuerza de un roble milenario. Fue en ese paraíso salvaje donde el pequeño Aquiles se forjó. Quirón no le enseñó con libros, le enseñó con el mundo. Le enseñó a correr más rápido que los ciervos, hasta que sus pies apenas rozaban la tierra. Le enseñó a cazar con el arco y a leer las huellas de los animales en el barro y el lenguaje de las estrellas en el cielo. Le puso una lanza en la mano y le enseñó a moverse como una danza mortal, a entender el ritmo del enemigo antes que su fuerza. Pero el viejo maestro sabía que un guerrero sin corazón es solo una máquina de matar. Así que también le puso una lira en el regazo, y le enseñó a sacarle melodías que hablaban de la tristeza de la lluvia y la alegría del sol, canciones capaces de calmar a las bestias. Le enseñó a curar heridas con las hierbas del bosque y a entender que la verdadera fuerza no reside solo en los músculos, sino en el alma. Fue una infancia libre y plena, la de un niño que era casi un dios pero que aprendía de la tierra, de los animales, y de un maestro que era casi una montaña. Pero la sombra del destino es larga y siempre encuentra su camino. A los oídos de Tetis llegó una profecía, un susurro que sonaba como una sentencia. Anunciaba que una guerra inmensa se estaba gestando, una guerra que haría temblar al mundo frente a los muros de la gran ciudad de Troya. Y el nombre de su hijo Aquiles estaba atado a esa guerra. El oráculo le dio a elegir: si iba a la batalla, su gloria sería eterna, pero su vida, corta como una estrella fugaz. Si se quedaba, viviría hasta ser un anciano de barba blanca, pero su nombre sería olvidado. El corazón de la ninfa se partió. No hay gloria que valga la vida de un hijo. Así que, una vez más, actuó a espaldas del destino. Fue a buscar a su muchacho, ya casi un hombre, y con el alma desgarrada lo arrancó de su hogar en la montaña. Lo llevó a la lejana isla de Siros, gobernada por su amigo, el rey Licomedes. Y ahí, en un último y desesperado intento por torcerle el brazo al futuro, lo escondió. Le puso túnicas largas y delicadas, le soltó su pelo dorado sobre los hombros, y lo dejó al cuidado del rey, oculto entre sus hijas, como si fuera una princesa más. El cambio fue brutal. El joven león, el que luchaba con osos y dormía bajo las estrellas, de repente se vio en un palacio de mármol, rodeado de sedas y perfumes. Pasaba los días en patios llenos de flores, con las manos hechas para la guerra ahora torpes entre los hilos de un telar. Las hijas del rey eran amables, pero Aquiles se sentía un extranjero en su propia piel. Sentía una fuerza en los brazos que tenía que reprimir, una velocidad en las piernas que no podía usar. A veces, sin querer, rompía una aguja de tejer con la tensión de sus dedos, o sus ojos de halcón seguían el vuelo de un pájaro con una intensidad que asustaba a las demás. Por las noches, cuando todos dormían, se escapaba a los acantilados. Se quitaba las ropas que lo ahogaban y dejaba que el viento del mar, el viento de su madre, le pegara en la cara. Miraba las olas chocar contra las rocas y sentía que su sangre también chocaba contra sus venas, queriendo salir,
queriendo pelear, queriendo vivir de verdad. Soñaba con el silbido de las flechas y el choque del acero, con campos de batalla que nunca había visto, pero que su alma reconocía como su verdadero hogar. Y ahí se quedó, prisionero de un amor que lo protegía, esperando sin saber qué esperaba, mientras en el resto del mundo, los vientos de la guerra empezaban a soplar cada vez más fuerte, buscando al único héroe que podría decidir su final. Mientras Aquiles vivía su extraña vida en la isla de Esciros, la gran guerra contra Troya se había estancado. Los ejércitos más grandes del mundo griego chocaban una y otra vez contra las murallas invencibles, y cada atardecer, el saldo era de más muertos y ninguna victoria. Los videntes y los oráculos, con la mirada perdida en el futuro, repetían el mismo vaticinio en cada campamento. Sin Aquiles, el hijo de Tetis, esta ciudad no caerá. El problema era que el muchacho era un fantasma, una leyenda que nadie sabía dónde encontrar. Pero entre todos los reyes que habían ido a esa guerra, había uno que no destacaba por su fuerza bruta, sino por su astucia. Se llamaba Ulises, el rey de la rocosa Ítaca, un hombre de mente inquieta y ojos que parecían ver siempre un paso más allá que el resto. A él, al zorro, le encargaron la tarea imposible, encontrar al guerrero perdido. Y Ulises, en lugar de lanzar sus barcos a una búsqueda ciega, se sentó a pensar. Sabía que no se puede encontrar a un león que se esconde preguntando por leones. Hay que ponerle una carnada irresistible y esperar, con paciencia, a que su propia naturaleza lo traicione. Así que, en lugar de preparar un barco de guerra, lo llenó de tesoros como si fuera un mercader fenicio. Llevó telas de seda, joyas que guardaban la luz del sol y perfumes exóticos. Con esa fachada, navegó hasta la tranquila isla de Esciros, donde reinaba el rey Licomedes. El astuto Ulises se presentó ante el rey con palabras amables y regalos, ganándose su confianza. Cuando le pidió permiso para mostrarle sus maravillas a las hijas del palacio, el viejo rey, sin sospechar nada, aceptó encantado. La escena en el gran salón fue un espectáculo. Ulises desparramó sus tesoros sobre mesas largas, creando un río de colores y brillos. Las hijas de Licomedes, con risas y murmullos de asombro, se arremolinaron para tocar las sedas y probarse los collares. Y entre ellas, silencioso e incómodo con su túnica, estaba Aquiles. Sus ojos miraban sin ver, porque para él, que había conocido la belleza honesta de una montaña al amanecer, todo aquello era un decorado sin vida. Pero Ulises el zorro había traído algo más. Al final de una de las mesas, casi como por descuido, había dejado un escudo de bronce bruñido, tan pulido que devolvía el mundo como un espejo dorado. Y apoyada en él, una espada. No era una joya, no, era un arma de verdad, forjada con acero oscuro, con una empuñadura de cuero gastado, y un filo que parecía susurrar historias de batalla. Las princesas pasaron de largo. Pero los ojos de Aquiles se clavaron en ella. Su corazón, que latía lento y aburrido en esa jaula de oro, de repente dio un vuelco y empezó a galopar. Sus manos, acostumbradas a la torpeza de los hilos del telar, picaron con el recuerdo del peso de una lanza, con la memoria de un equilibrio perfecto. Fue entonces cuando Ulises hizo su jugada maestra. Con una seña discreta, ordenó a un hombre que esperaba afuera que soplara un cuerno de guerra. Y el sonido rasgó el aire tranquilo del palacio, un llamado ronco y potente que hablaba de escudos rotos y de gloria en el campo de batalla. Lo que pasó a continuación fue puro instinto. Las princesas gritaron, asustadas por el estruendo. Pero Aquiles no. Para él, ese sonido fue un despertar. En un instante, la cáscara de la princesa frágil se rompió, y el guerrero que vivía adentro salió a la luz. Se olvidó del palacio, de las túnicas, de la mentira. Su cuerpo se movió con una velocidad imposible, con una gracia letal. Saltó sobre la mesa, esparciendo joyas, y sus manos, sin dudar, tomaron la espada y el escudo. Y se plantó en medio del salón, no ya como una doncella asustada, sino como la encarnación misma de la guerra. Su postura era perfecta, sus músculos tensos, sus ojos llenos de un fuego antiguo. El león, finalmente, había rugido. Ulises sonrió, una sonrisa ancha y satisfecha. No tuvo que decir nada. La prueba había terminado. Y en ese momento, con la verdad al descubierto, la historia se puso seria de verdad. Ya no había escondite que valiera. Aquiles tuvo que enfrentar la profecía que su madre Tetis había intentado enterrar.
Ulises le contó de la guerra, de la gloria que lo esperaba. Le habló de Troya y de la oportunidad de que su nombre viviera para siempre. Y el joven, por primera vez, tuvo que tomar una decisión que era solo suya. Dos caminos se abrían frente a él. Por uno, una vida larga, pacífica, anónima, como la de los reyes tranquilos. Por el otro, un torrente de fuego y sangre, una vida corta, brutal, pero luminosa como un relámpago, una vida cuyo eco resonaría por toda la eternidad. Fue una elección terrible. En su mente vio el rostro de su madre, su amor inmenso. Y vio también la cara de su padre, Peleo, un hombre que entendería el llamado del honor. Pensó en los días en la isla y sintió el ahogo de la mentira. Y luego pensó en el campo de batalla, en poner a prueba esa fuerza que le quemaba por dentro, en vivir de verdad, aunque fuera por un solo día. Miró a Ulises, levantó el mentón, y con una voz que ya no era suave ni impostada, sino firme como el acero de la espada que aún sostenía, dijo que iría a la guerra. La despedida fue silenciosa. Se despojó de las sedas y se vistió con la túnica simple de un guerrero. Subió al barco de Ulises, y mientras la isla de Esciro se hacía cada vez más pequeña en el horizonte, sintió el viento salado en la cara. Y por primera vez en muchos años, Aquiles respiró hondo, y se sintió completamente libre. Libre para ir a pelear. Libre para ir a morir. Libre para convertirse en la leyenda que había nacido para ser. Y el barco de Ulises llegó a la orilla de Troya. Cuando Aquiles puso un pie en esa arena manchada por años de guerra, hasta la tierra pareció temblar un poco, como si supiera que no estaba llegando un hombre, sino un destino. El conflicto llevaba años estancado, un día de victoria para los griegos, otro para los troyanos, un tira y afloja de sangre y cansancio. Pero cuando él llegó, todo cambió. No peleaba como los demás. Los otros eran soldados valientes, pero Aquiles era una fuerza de la naturaleza. Se movía en el campo de batalla como una tormenta de bronce y furia, tan rápido que los ojos apenas podían seguirlo, y su lanza siempre encontraba su blanco. Los troyanos, liderados por su valiente príncipe Héctor, empezaron a sentir un miedo que no conocían. Cuando veían a lo lejos el reflejo de la armadura de Aquiles, hasta los más aguerridos sentían un frío en la espalda. Y sus compañeros los aqueos lo adoraban, porque luchar a su lado era casi una garantía de volver vivo al campamento. En poco tiempo, su nombre era una leyenda que se contaba en voz baja en los dos bandos. Era el mejor, y él lo sabía. Y justamente ese fue el principio del problema. El ejército griego tenía un comandante en jefe, el rey Agamenón, un hombre poderoso, hermano del rey cuya esposa había iniciado toda la guerra. Agamenón era un hombre acostumbrado a mandar, y su orgullo de rey no toleraba que la gloria de un solo guerrero opacara la suya. Y el orgullo de Aquiles, que venía de su fuerza y su sangre divina, era igual de grande. Eran dos leones en la misma jaula, y era cuestión de tiempo para que chocaran. La excusa fue una mujer. En un reparto de botín, a Aquiles le había correspondido una joven cautiva llamada Briseida, a quien trataba con respeto. Pero Agamenón, tras ser forzado por un oráculo a devolver a su propia cautiva Criseida, sintió su autoridad herida. Y para demostrar quién mandaba, en un acto de pura soberbia, le arrebató a Briseida a Aquiles, adelante de todos los capitanes. Fue una humillación pública, una cachetada al honor del guerrero más grande. No era por la muchacha en sí, era el rey de reyes diciéndole: tu fuerza no importa, tu gloria no importa, acá el que tiene el poder soy yo. La furia que Aquiles usaba para destrozar enemigos se le dio vuelta para adentro como un veneno. Se plantó frente a Agamenón y juró. Juró por su madre, la diosa Tetis, que no volvería a levantar su espada en esa guerra. Que se quedaría en su tienda, junto a sus barcos, y que disfrutaría viendo cómo los troyanos los hacían pedazos, hasta que Agamenón no viniera de rodillas a suplicarle perdón y a devolverle lo que era suyo. Y cumplió su palabra. El arma más poderosa del ejército griego se declaró en huelga. Al principio, pensaron que era un capricho. Pero los días pasaron, y Aquiles no salía. Y los troyanos, con Héctor a la cabeza, se dieron cuenta. Sin el terror que les inspiraba Aquiles, se envalentonaron. Empezaron a ganar terreno, a empujar a los griegos contra el mar, amenazando con quemar sus barcos y terminar la guerra de una vez por todas. Los amigos de Aquiles, sus capitanes, iban a su tienda a rogarle.
Le ofrecieron regalos, disculpas, pero él, ciego de orgullo, se negaba. Y entonces ocurrió la tragedia. El amigo más querido de Aquiles, su compañero del alma, un joven llamado Patroclo que había crecido con él y lo amaba como a un hermano, no pudo soportar más ver a sus camaradas morir. Fue a la tienda de Aquiles y le suplicó: «Si tu orgullo no te deja pelear, déjame pelear a mí. Préstame tu armadura. Cuando los troyanos la vean, pensarán que eres tú, y el miedo los hará retroceder». Aquiles, con el corazón hecho una piedra, dudó. Amaba a Patroclo más que a nadie. Finalmente, aceptó, pero le dio una orden clara: «Asústalos, empújalos lejos de los barcos, y vuelve. No te dejes llevar por la gloria, no te acerques a las murallas de Troya». Patroclo se vistió con esa armadura que brillaba como el sol. Y salió a la batalla. Al principio, el plan fue un éxito. Los troyanos, al ver esa figura legendaria, entraron en pánico y huyeron en desbandada. Pero Patroclo, sintiéndose invencible, se entusiasmó. Se olvidó de la promesa. Se dejó llevar por el ardor del combate y persiguió a los troyanos hasta las mismas puertas de la ciudad. Y allí, bajo las murallas, se encontró cara a cara con el príncipe Héctor. Y Héctor, el mejor de los troyanos, lo mató, pensando que había matado al gran Aquiles. Cuando la noticia llegó al campamento, a la tienda de Aquiles, no hubo gritos. Hubo un silencio terrible, un silencio tan pesado que aplastaba el aire. El mundo de Aquiles se detuvo. Su orgullo, su bronca con el rey, su gloria. Todo se convirtió en ceniza. Una tristeza tan profunda que no le cabía en el cuerpo lo derrumbó. Se revolcó en el polvo, se arrancó los cabellos y lloró. Lloró por un día y una noche, un llanto animal, desgarrador. Y cuando por fin se levantó, ya no era el mismo hombre. El dolor a veces no te rompe, te afila. Y a él lo convirtió en un arma viviente. La tristeza se secó, y en su lugar brotó algo frío, oscuro y absoluto. Una sed de venganza tan grande que quemaba más que el sol. Ya no le importaba Agamenón, ni Briseida, ni la guerra, ni la gloria. Solo le importaba una cosa: encontrar a Héctor y hacerlo pagar. Su madre, Tetis, emergió del mar al sentir el dolor de su hijo. Le trajo una nueva armadura, forjada por el mismísimo dios de los herreros, negra como la noche, y más fuerte que cualquier metal conocido. Y cuando Aquiles se la puso, ya no era un héroe. Era un ángel de la muerte. Salió de su tienda, y todo el ejército se cayó al verlo pasar. Sus ojos ya no brillaban de orgullo, ardían con una luz oscura. La furia había vuelto, pero esta vez, no iba a haber dios ni hombre que pudiera detenerla. Y cuando Aquiles volvió al campo de batalla con esa armadura negra forjada por un dios, ya no era una tormenta. Era un cataclismo, un terremoto con forma de hombre. Antes peleaba por la gloria, ahora no. Ahora peleaba por algo mucho más oscuro y simple: la venganza. Ya no se movía como un bailarín, se movía como una plaga. Un silencio frío lo rodeaba. No gritaba, no insultaba. Solo avanzaba, y a su paso, los soldados troyanos caían como espigas bajo la hoz. Pero no los buscaba a ellos. Sus ojos, que antes ardían de orgullo, ahora eran dos pedazos de hielo que escaneaban las filas enemigas buscando una sola cara, una sola armadura. La del príncipe de Troya, Héctor, el hombre que le había arrebatado a su hermano del alma, Patroclo. Los troyanos empezaron a sentir un pánico que nunca habían conocido. Ya no le tenían miedo, le tenían terror. Era como si la muerte misma hubiera decidido caminar entre ellos. Cada vez que su carro de guerra aparecía en el horizonte, las líneas se rompían y los hombres corrían a esconderse detrás de las murallas de su ciudad. El héroe no los perseguía. Solo buscaba a uno. Héctor, que era un hombre valiente y el protector de su gente, vio la masacre. Vio cómo sus hombres morían de miedo antes de que la lanza de Aquiles los alcanzara. Y supo que no había escapatoria. Supo que esa furia tenía un solo nombre y era el suyo. Y en un acto de coraje terrible, para salvar a su ciudad, caminó solo hacia las puertas de Troya y esperó. La escena quedó congelada en el tiempo. Todo el ejército troyano mirando desde las murallas, en silencio. Todo el ejército griego, también en silencio, abriéndole paso a su campeón. Y en el medio de esa llanura polvorienta, los dos mejores guerreros de su tiempo, frente a frente. Uno, Héctor, peleando por su patria, por su familia, por el deber.
El otro, Aquiles, peleando por un fantasma, por un dolor tan grande que ya no le dejaba espacio para nada más. La pelea fue una cosa de leyenda. El sonido de sus espadas y lanzas chocando se escuchaba a kilómetros. Se movían como dioses, una danza de furia y acero bajo el sol. Pero uno peleaba con el corazón, y el otro peleaba con un vacío helado. Y el vacío a veces es más pesado. La furia fría de Aquiles era más fuerte que la valentía de Héctor. Después de una lucha que pareció durar una eternidad, Aquiles encontró un hueco en la armadura de su enemigo, y su lanza, por fin, encontró su destino. El gran príncipe de Troya cayó muerto en el polvo. Pero la venganza es un bicho raro. No calma la sed, la aumenta. Y lo que hizo Aquiles después fue algo que hizo que hasta los dioses en el cielo apartaran la mirada. Su dolor era tan grande que lo había enloquecido. Ató el cuerpo de Héctor a su carro de guerra, y con un grito que no era de victoria sino de pura angustia, le dio rienda suelta a sus caballos. Y dio vueltas y vueltas alrededor de las murallas de Troya, arrastrando el cadáver de su enemigo vencido, mientras desde arriba, el padre del príncipe, el viejo rey Príamo, miraba la humillación de su hijo con el corazón hecho pedazos. Por días, Aquiles se negó a soltar el cuerpo. Lo tenía en su tienda, como un trofeo macabro. Pero una noche, pasó algo increíble. Un viejo, encorvado y con la barba blanca de pena, se metió a escondidas en el campamento. Era Príamo, el rey de Troya. Llegó hasta la entrada de la carpa de Aquiles, entró y se arrodilló. Y con una humildad que solo puede nacer del dolor más grande, se arrastró hasta los pies del hombre que había matado a su hijo. Y le besó las manos. Esas mismas manos asesinas. Le rogó no como un rey, sino como un simple padre, que por favor le devolviera el cuerpo de su muchacho, para poder darle un funeral digno. Y ahí, en ese momento, pasó el milagro. Al ver a ese viejo rey destruido, Aquiles se vio a sí mismo en un espejo. Pensó en su propio padre, Peleo, también un rey, también un anciano, esperándolo en su casa. Un padre que nunca más lo iba a volver a ver. Y el hielo que tenía en el pecho por fin se quebró. Por primera vez desde la muerte de Patroclo, el gran Aquiles se largó a llorar. Lloró como un niño. Lloró por su amigo, lloró por el príncipe que había matado. Lloró por ese padre enemigo que sufría como él. Y lloró por su propio destino, por esa gloria que le estaba costando el alma. Y en esa carpa, en medio de la noche y de la guerra, dos enemigos, un griego y un troyano, lloraron juntos como dos simples hombres. Y Aquiles, con una ternura que nadie creía que todavía tenía, levantó al viejo rey y le prometió que le devolvería a su hijo. Hubo una tregua para honrar a los muertos. Pero fue corta. La furia de Aquiles se había calmado, pero su destino seguía escrito. Sabía que su hora estaba cerca. Volvió a la batalla, ya sin odio, pero con la certeza de que era su último baile. Peleó como nunca, como un hombre que ya no le tiene miedo a nada porque ya lo perdió todo. Y entonces, en el caos de la batalla, Paris, el hermano menor de Héctor, un príncipe más famoso por su belleza que por su coraje, tensó su arco. Disparó una flecha casi sin apuntar, una flecha desesperada. Pero se dice que el dios Apolo, que protegía a los troyanos, sopló esa flecha y la guió. La guió a través de escudos y de gritos, la hizo esquivar lanzas y espadas, y la llevó, con una puntería divina y cruel, al único lugar que no estaba protegido por las aguas del río Estigia. La flecha le pegó justo en el talón. Aquiles se detuvo en seco. Sintió un dolor agudo, un dolor de mortal. Miró hacia abajo, vio la flecha clavada en su único punto débil, y dicen que sonrió. Una sonrisa triste, casi de alivio. La profecía al final siempre gana. Y se derrumbó. No con un estruendo, sino como una montaña que se cansa de estar de pie y se entrega a la tierra. El más grande de todos los héroes, el de los pies ligeros, el casi invencible, cayó muerto por una herida que a cualquier otro solo le hubiera costado una renguera. Y así termina la historia. La del más grande de los héroes, que era casi un dios, pero que al final, como todos nosotros, tenía un punto débil que lo anclaba a la tierra y lo hacía mortal.